Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Javier Caño y esto es Caño de Panenka, un canal de YouTube que está hablando de fútbol español y acaba de empezar. El lunes pasado hicimos un directo hablando de la última hora del mercado y sobre todo analizando la jornada 3 de Liga. Y en ese directo comenté que no iba a hablar de los recién ascendidos porque hoy iba a salir un vídeo hablando de ellos tres. Así que como lo prometido es deuda, suscríbete, dale like y dale al hype, que esto es muy importante para que se posicione y todo apoyo es positivo en estos primeros pasos de un canal de YouTube. Pero, oye, como lo prometido es deuda, hoy analizamos al Elche, al Oviedo y al Levante. Como conclusiones generales de los tres equipos, primero decir que llevamos 3 jornadas y no había acabado el mercado, por lo tanto lo más probable es que haya varios nombres que vamos a exponer ahora en los 11 iniciales que vayan a cambiar, que vaya a haber equipos que vayan a mejorar con los jugadores que van a poder inscribir. Pues por ejemplo el Levante ha podido inscribir en las últimas horas a Arriaga, a Maturo, que probablemente le ayuden en algunas facetas que ha estado un poquito más débil en estas primeras jornadas. También Etayón, lo mismo con el Oviedo. El Elche no se ha movido tanto, pero bueno, por ejemplo ha firmado a Adrià Pedrosa. Bueno, además evidentemente son las 3 primeras jornadas. No voy a hacer, o creo que el que me esté viendo no debemos ser los dos, el que me esté viendo y yo, no debemos ser especialmente alarmistas ni para bien ni para mal, aunque se hayan visto cosas positivas. Y bueno, no conclusiones generales, pero como primeros apuntes que hacer, creo que son 3 equipos que van a competir, que ninguno de los 3 va a ser el Valladolid del año pasado, que ninguno de los 3 va a descolgarse especialmente. Y bueno, yo creo que son 3 equipos que con 3 propuestas muy diferentes tienen claro su plan de juego y eso es bastante decir. Así que vamos a empezar por el Levante de Jorge Calero y vamos a sacar la pizarra con el tablero de juego, que ya lo expusimos por primera vez el otro día en el directo. La pizarra que vamos a utilizar bastante en este año. Vale, aquí no están metidos los fichajes, pero bueno, ya podéis ir viendo más o menos los nombres que van a conformar el 11 o que han ido conformando el 11 del Levante en estas primeras jornadas. Lo pongo muy atrás porque el Levante es un equipo que de momento al menos está teniendo una propuesta muy defensiva. De momento también es verdad que se han enfrentado al Elche y al Elche, perdón, y al Fútbol Club Barcelona, que evidentemente son 2 equipos que te van a obligar a estar muy atrás. Y tiene pinta que Levante, que siempre que pueda esperar atrás, no se va a sentir incómodo con ello. Que va a querer, que va a aceptar esa propuesta, que va a dejar el balón al rival. Creo que va a ser en el futuro un poquito más ofensivo de lo que está siendo ahora mismo, sobre todo por las llegadas, que después hablaremos de ellas. Pero por lo pronto, si tengo que presentar al equipo, diría que es un equipo defensivo. Está con un 5-4-1. Estos son los nombres que han salido en estos primeros días como titulares, sobre todo. ¿Qué me gustaría recalcar? Pues bueno, 5-4-1 con carrileros muy largos. Manu Sánchez creo que ha encontrado su lugar, porque carrilero creo que va a rendir mejor que de lateral en línea de 4. Toljan tiene buena pinta de momento. Matthew Ryan, bueno, es un portero que el otro día, al menos contra el Elche, no estuvo especialmente mal, la verdad. Y luego, si tengo que presentar a la estrella, es Carlos Álvarez, el 7. Los números están puestos aleatoriamente, los ha generado la aplicación. Es el número 7, juega en el 5-4-1 de Calero para defender en una banda, pero bueno, luego para atacar se suelta bastante y se acerca bastante a la zona del centro del campo. Por lo tanto, podemos decir que casi muta en un 5-3-2 o un 5-2-3, con Brugué también bastante agresivo. Claro, aquí, ¿quién falta? Bueno, Eta y Young, que han conseguido el traspaso con una opción de tanteo, parece una opción de recompra del Villarreal. Pero bueno, han conseguido el traspaso de Eta y Young y para mí va a ser el delantero centro titular la gran mayoría de las jornadas. ¿Y qué le va a aportar Etayón? Pues bueno, esa salida que no ha tenido hasta el momento, esa más contraataque, más conseguir retener el balón, que el equipo se estire. Yo creo que Young lo va a conseguir. Es verdad que Romero es un delantero que me está gustando, así que tengo ganas de ver por qué va a apostar Calero. Si va a echar a Romero a una banda y va a sentar a Brugué, si va a ser un poco más ofensivo y va a poner una doble punta Romero con Young. Bueno, iremos viendo. Pero esto es un poco sobre la pizarra el inicio del Levante, propuesta defensiva, jugar bastante atrás, y para corroborar esto que estamos hablando hemos preparado unos gráficos para que veamos el mapa de las posiciones medias de los jugadores que hemos encontrado en WhoScore.
Bueno, pues en el día del Alavés vemos que la gran mayoría están por detrás del mediocampo, es la posición media de los jugadores. Con el día del Barça todos están metidos en su campo y en el Elche prácticamente todos también. El día del Alavés, el Alavés que tiene una propuesta un poquito de tener, bueno, un poquito no, de tener menos balón que el Barça y el Elche, evidentemente pues el Levante pudo salir un poquito más, pudo jugar un poquito más arriba, incluso momentos de apretar un poquito más hacia adelante, pero de momento pues bueno, para que veamos cuál es la propuesta del Levante en este caso, creo que estas tres posiciones medias lo dejan bastante claro, aunque lo dicho, yo creo que va a ser un poquito más ofensivo en las próximas jornadas. Como dato que nos muestra un poco lo que es el Getafe, es de momento el equipo de primera que menos pases cortos promedia por partido, con tengo aquí apuntados 98, pero creo que son más. Está empatado con el Getafe en la misma cantidad. Vamos, es decir, equipo que espera atrás y verticaliza bastante. Vamos a volver al gráfico porque tenemos qué es lo que más me gusta del Getafe. La longitud de sus carrileros. Hemos hablado de Manu Sánchez y Toljan. A mí la verdad son dos jugadores que de momento me están gustando. Jugadores capaces de ser de verticales. Sobre todo Romero y los en consonancia con esto que hacen los carrileros, que van a llegar bastante adelante. Y Eta Young me parece un elemento que va a marcar la diferencia en la lucha por el descenso. Creo que es un elemento de esos que te puede cambiar el mantenerte o descender. Y la verdad que soy muy fan del movimiento. Todo lo que he visto de Eta Young me gusta bastante. Lo dicho, tengo bastantes ganas de ver qué va a hacer Julián Calero con él y con Romero. Pero bueno, no sería especialmente pesimista. El Levante, que ha jugado contra el Alavés, Fútbol Club Barcelona y Elche, y no ha sumado ni un punto, pero no sería pesimista si fuese un aficionado groguet, la verdad. Creo que tiene su propuesta, creo que tiene el plan claro, creo que tiene armas para llevarlo a cabo. Tengo ganas de ver cómo se adaptan Arriaga, Dituro y Eta Young, qué salto le van a dar al equipo. Y la verdad que, bueno, yo no sería especialmente negativo. Evidentemente va a estar luchando abajo, va a ser uno de los candidatos al descenso, pero por lo pronto el Levante no me está disgustando. Eso sí, tiene aspectos defensivos, o sea, aspectos más negativos. Por ejemplo, ¿qué es lo que menos me gusta del Levante hasta ahora, en las primeras tres jornadas? Menos seguridad de la planteada. ¿Qué quiero decir con esto? Tú si planteas un 5-4-1, lo que esperas es que tu equipo sea, bueno, pues evidentemente ¿cómo decirlo? Pues un equipo que sea muy sólido defensivamente. Y de momento, pues bueno, ha recibido 2 goles todos los días. Tanto a la vez, Barça y Elche. Contra el Barça es normal, pero contra el Elche y a la vez, bueno, pues recibir más de un gol, evidentemente te condena a no ganar el partido. Cuando planteas un 5-4-1, creo que lo que esperas es estar cerca o dejar la portería a cero, y todavía no lo ha conseguido. Veremos ahí si Julián Calero, bueno, va a ajustar un poquito más. Más cosas que no me gustan. Pocos lanzadores. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el medio del campo de momento conformado por Pablo Martínez y Oriol Rey, me parece que no están siendo capaces de hacer esas transiciones o de ser jugadores que luego puedan sostener un poquito al equipo con balón en los pies, que no puedan sostener esa posesión. Y por lo tanto ahí creo que tienen una debilidad el Levante. Y la última pregunta que me planteo es, cuando haya que remontar, ¿qué vamos a hacer? Porque evidentemente, bueno, Carlos Álvarez va a ser de la partida generalmente. Yo creo que entre Iván Romero, Eta Young y Brugué, 2 de los 3 van a ser de la partida también. Y bueno, no sé cuánto va a poder sumar Morales, por ejemplo, en ese aspecto. Bueno, pues cuando haya que remontar, creo que no va a haber tantos recursos. Veremos si va a ser capaz el Levante de cuando sea esos contextos. Bueno, remontar o no remontar, pero lo dicho, no sería especialmente negativo con el Levante. 0 puntos de 9. Estos son los números más o menos posibles para un equipo recién ascendido. El día del Elche con un poquito más de pegada suma puntos. El día del Barça con un poco más de suerte suma puntos. El día del Alavés, bueno, tampoco hizo muchísimos méritos para sumar puntos, pero aún así yo no sería especialmente negativo. Y de Levante vamos a pasar al Elche, equipo que, bueno, yo tenía muchísimas ganas de ver al conjunto de Eder Sarabia. Y antes de hablar del Elche, oye, si estás viendo este vídeo y te está gustando, dale un like, dale al hype, que me han dicho que ayuda bastante, y suscríbete, que todo apoyo a este canal es
esto me sirve, es de mucha ayuda, evidentemente, porque estamos empezando. Pero bueno, volvemos al Elche, que tenía muchísimas ganas de ver a Eder Sarabia en primera división, la verdad. Me habían hablado, había leído de un equipo de mucha asociación, de mucho fútbol ofensivo, de fútbol control también a partir de tener el balón. Y oye, tenía dudas de si Eder Sarabia y su equipo iba a poder llevarlo a cabo en primera división. Y hombre, pues las dudas están totalmente disipadas con estas 3 primeras jornadas porque lo están pudiendo llevar a cabo, lo han podido llevar a cabo encima contra rivales potentes como el Betis Atlético. El Levante evidentemente va a estar más abajo que estos últimos dos, pero oye, lo ha podido llevar a cabo, así que vamos a sacar la pizarra para analizar lo que va a hacer el Sarabia o lo que está haciendo con su Elche. Tenemos aquí el Elche, ¿vale? Lo primero, os va a sorprender lo alto que está Dituro, pero fliparíais con la posición o fliparéis cuando veáis partidos del Elche. Y es que Dituro muchas veces es el tercer central del Elche cuando el equipo está abajo. Entonces, bueno, lo coloco ahí un poco de broma, pero bueno, evidentemente es un recurso que utilizan. Muchas veces, o generalmente casi siempre, parten de 3 en ataque, con Viegas, Affenbrugger y ha puesto a Chus porque fue el titular del otro día, pero ha cambiado los 3 días de este perfil, con un pivote por delante y 2 interiores, 2 extremos o 2 carrileros muy abiertos. Valera, por lo que estoy viendo, me está encantando. También Mendoza, me está gustando bastante este 8. Y una de las cosas que más me gusta de este Elche es que muchas veces los equipos que juegan mucho el balón, que quieren tener mucho control, pecan de prescindir del perfil de delantero centro, y eso lo que les trae es lo que les conlleva es a tener menos pegada, menos presencia en el área. Bien, pues el Elche tiene dos, Rafa Mir y Álvaro Rodríguez, y encima les están siendo pues de ayuda también para construir el juego algunas veces cuando puede ir, vamos a coger aquí el balón, puede ir el balón pues a veces desde centrales hasta directamente a delantero para poder dejar de cara y habilitar, con el apoyo de Álvaro, con el apoyo de Rafa Mir. También, evidentemente, lo que hace tener dos delanteros es que cuando tú consigues llevar a banda vas a tener dos personas cargándote el área constantemente. Y además el Elche, que es un equipo que presiona bien hacia adelante. Evidentemente cuando sumas tanta gente hacia adelante con el balón, pues corres el riesgo de que luego estés bueno, estás más expuesto en defensa, evidentemente. Pero vamos a repasar esto del Elche con el gráfico que hemos preparado. Y lo primero, con este gráfico de Huscore, que habla de las zonas de acción del Elche, con el 28% cuando tiene el balón, 28% en defensa, 47% en el medio del campo y 25% en el ataque. ¿Qué me parece interesante de este gráfico? Bien, tú cuando tienes el balón en la defensa y estás demasiado atrás, luego eso te aporta mucho control, pero tienes más problemas a la hora de poder apretar hacia adelante, presionar muy alto y luego poder hacerte con el balón más rápido, que es un poco la idea que tiene este Elche. Bien, pues como tiene el balón un poquito más adelante, pues sobre todo lo tiene en el medio campo, eso le permite saltar hacia adelante, apretar. Y el otro día, de hecho, un gol contra el Levante, creo que es Vigas el que salta hacia adelante, roba al Levante, no consigue transitar el conjunto granota y lo que hace, lo que consigue es marcar gol. Una conducción hacia adelante, agresivo hacia adelante, porque recupera el central delante de la línea medio del campo y al final te coloca muy cerca de la portería contraria. Y esto es algo que me llama la atención y que creo que es de resaltar. Más cosas, la doble punta, ya hemos hablado de ella, me encanta. Y la variedad táctica. Bien, ¿qué me refiero con esto? Y vamos a sacar, yo creo, la pizarra de nuevo. Y es que el Elche parte así, con 3 defensas. Pero si, por ejemplo, necesita escorar a uno de los mediocampistas y subir a un carrilero para poder recibir balón, perdón, quería coger el balón, y poder recibir balón saltándose esta presión, bueno, una presión que pueda hacer un delantero de manera frontal, la hace. Si necesita buscar en largo para dejar de cara, puede también. Si necesita, no sé, por ejemplo, llevar el balón fuera y jugar el 1 contra 1, también puede. Y esto va unido con
el último punto de lo que es lo más me gusta, que es la capacidad de contraataque, porque la variedad táctica también, esto se ve dentro del tema de la capacidad de contraataque, y es que cuando ha tenido que esperar un poco más atrás o presionar, pero con un, por ejemplo, el día del Atlético, pues en algún momento que le sometió, me gusta mucho que el Elche pueda eh, jugar al contraataque también, porque el día del Atlético, por ejemplo, deja una acción que suma 3 4 acciones técnicas espectaculares, un balón largo de Valera, un control de Rafa Mir, luego la finalización, o es el control de Álvaro Rodríguez y la finalización de Rafa Mir, joder, al final deja muchas acciones muy finas, de mucho nivel, y que al final lo que consiguen es que el Elche pueda jugar tanto a tener el balón y presionar, como oye, poder cerrarse un poquito más y salir al contraataque. ¿Qué no me gusta del Elche? Bueno, soy tan positivo con el Elche que es que la mucha exposición que comento aquí casi me parece hasta algo positivo. No algo positivo per se, pero me parece algo que es inherente al plan. Y si tú tienes un plan muy claro, esto lo hemos hablado también con el Levante, si tú tienes un plan muy claro, una personalidad definida, que sabes lo que vas a hacer, oye, si tienes que asumir riesgos para llevar ese plan y crees en ese plan de verdad, ya tienes mucho ganado. Y el Elche en este caso tiene mucho ganado. Se expone mucho. El día del Betis podría haber perdido perfectamente. El día del Atlético también podría haber perdido. Pero no por esta razón, más por otras cuestiones del juego. Más que el Atlético hubiese estado más fino en definición. Pero al final que el Elche se exponga mucho es porque aprieta mucho, es porque tiene mucho balón, porque quiere sumar mucha gente por dentro. Y oye, tener propuestas así en la liga, la verdad que es un gusto. Luego, evidentemente, van a sufrir defensivamente por ello, pero aún así, bueno, es un riesgo que yo creo que asume el propio Eder Sarabia. Comento también, falta de extremos desequilibrantes, y me lo pregunto porque realmente Varela creo que lo está siendo. Creo que Neto, el día que salió contra el Betis en la primera jornada, también cumplió este rol. Por lo tanto, bueno, creo que no es algo muy negativo. Y algo de falta de contundencia atrás. Puede ser, por ejemplo, el día del Levante, pues en Aria sufrieron un poquito. Pero, por ejemplo, el día del el Atlético, Affenbrugger y Vigas firman un partidazo, los dos centrales. Por lo tanto, bueno, pues creo que es algo negativo, pero creo que depende del día, va a ir variando. Evidentemente, luego defensivamente, pues no son tan potentes. El otro día el Levante por banda le hizo daño, dio un larguero el Levante, vamos, podría haber, y tuvo alguna más clara, podría haber sumado goles. Pero el Elche, que si tuviera que dar unas conclusiones generales de las 3 primeras jornadas que hemos visto, son 5 puntos de 9. Son buenos números, muy buenos números para alguien que se quiere salvar. Has jugado contra el Betis y el Atlético, muy positivo. Pero es que soy tan positivo con el Elche que, joder, creo que ha jugado mejor al fútbol que equipos que van a estar en zona europea. O sea, tú ves estas 3 primeras jornadas del Elche sin saber que es un recién ascendido y piensas que es un equipo que va a luchar por zona europea. Ha jugado el Elche peor que, no sé, el Celta de Vigo. Ha jugado peor que el Betis. Ha jugado peor, no sé, que Osasuna. Pues bueno, no sé si mejor o peor, pero creo que se puede comparar sin ningún problema. Y creo que eso tiene un mérito espectacular. Y vamos con el último equipo a analizar, el Real Oviedo, el equipo que ascendió en playoff, que tuvo que enfrentarse al Mirandés para ascender, también a Almería, previamente. Si hablábamos, hemos hablado de dos equipos totalmente diferentes. El Levante, por un lado, muy defensivo. El Elche, mucho más de asociación, un poquito, bueno, un poquito no, bastante más ofensivo que el Levante. No hace falta, no hay, sin ser nada mejor o peor, la verdad. Sí creo que el Elche ha aplicado mejor su plan, pero bueno. Y vamos ahora con el último equipo, que sí hemos hablado de dos equipos muy diferentes, como son el Elche, un equipo ofensivo de asociación, y el Levante, un equipo más replegado y contraataque, sin ser nada más o menos positivo para ninguno de los dos lados. Vamos a hablar ahora de un Oviedo que ha empezado con una propuesta un poco más mixta. Es verdad que es el equipo que menos hemos podido ver, yo creo que su plan, porque lo hemos podido ver con la Real Sociedad, pero el día del Villarreal le expulsan a Alberto Reina en el 20 y pico.
El día del Real Madrid, evidentemente cambias mucho tu plan todos los días, siempre que vas a jugar contra el Real Madrid cambias mucho tu plan, pero creo que el día del Madrid en la segunda parte, creo que el día del Villarreal al principio y creo que el día de la Real Sociedad hemos podido ver más o menos cosas que quiere hacer Paunovic. Y si hablábamos de un Levante defensivo y un Elche muy ofensivo, bueno, hablamos de un Oviedo con una propuesta un poquito más mixta, así que sacamos la pizarra para analizar lo que ha sido los primeros 11 del Oviedo, que han ido cambiando, sobre todo la parcela defensiva, los centrales, y aquí no hemos metido ninguno de los fichajes de última hora. Sobre todo Javi López, que ha llegado en la izquierda, pero a mí Rahim me está gustando bastante. Venga, 4-2-3-1. Que muchos 4-2-3-1 luego se convierten en 4-3-3, por ejemplo, el Athletic Club. Y este no, la verdad, son posiciones muy marcadas. De hecho, Dendoncker y Reina Juan bastante bajos con balón, lo que le permite, por ejemplo, a Rahim luego estirar mucho más. Y una cosa que hemos visto con el Oviedo es, bueno, en el plano general intenta sacar el balón de atrás, presiona algunas veces, luego bloque medio, intenta asociarse con bastante gente por dentro. Y vamos a ir con un apunte táctico, y es que en la segunda parte, voy a explicar luego la primera parte, pero en la segunda parte, o a partir del minuto 30, cuando se lesiona Ilias Chaira y entra Hassan, así planteaba el equipo, ¿vale? Reina y Dendoncker bastante bajos, Rahim cogiendo bastante de la línea, cogiendo bastante la banda, Illich entrando por dentro y Hassan muy abierto en la derecha. En la primera parte lo hacía al revés, cuando estaba Ilias Chaira era el extremo izquierdo, entonces abría Ilias, Illich era el de la derecha, Illich era el de la derecha y el que se metía para adentro, y ya Nacho Vidal el que cogía un poco más de banda. ¿Esto qué hace? Bueno, pues que tenga mucho fútbol interior, que eso es muy positivo. Bueno, muy positivo si quieres aplicar la idea que quiere aplicar Paunovic. Que es una de las cosas que más me gustan, y venga, vamos a pasar ya al gráfico, que es que el Oviedo mezcla juego interior con exterior. Es decir, mete mucha gente por dentro, Illich, Reina, Dendoncker y el mediapunta que de momento está siendo Illaria, o fue el otro día Illaria, pero yo no lo tengo del todo claro, que vaya a ser él. Lo visto, no me disgusta, pero de momento creo que está dejando poquito. Pero bueno, creo que poco a poco, bueno, esperemos que poco a poco vaya mejor. Combina ese juego por dentro con soltar laterales. Rahim creo que en eso es bueno, o al menos ha mostrado en estas 3 primeras jornadas que es un jugador que va a sumar ahí. Y Nacho Vidal por la derecha creo que va a estirar bastante, pero a mí sobre todo me gustan sus extremos. Y el que más me gusta, aunque está completamente chalao, y estoy seguro que tú que estás viendo este vídeo has visto las imágenes de Hassan, después de la asistencia del otro día. Hassan me gusta mucho, la verdad, creo que es uno de esos extremos que le da al entrenador un atajo en el juego. ¿Y por qué? Pues porque tú salgas al pie, le creas una situación más o menos favorable, pues por ejemplo cargando en la izquierda con muchos jugadores por dentro, y cambias el juego a la derecha, y Hassan puede recibir en el 1 contra 1, y a partir de ahí vas a crear muchísimas ventajas. El otro día se la Gorrocha en el gol, pero Sergio Gómez sufre un montón, Ayem Muñoz sufre un montón. Ayem Muñoz es un lateral que lleva muchísimos años en primera, rindiendo a nivel defensivo bastante bueno, y aún así le crea mucho peligro. A mí sobre todo me gustan sus extremos, ese mezcla de juego interior con juego exterior, creo que es muy positiva, la verdad. ¿Y qué más cosas me gustan del Oviedo? Bueno, extremos desequilibrantes, ya lo hemos hablado, y una línea de mediapuntas muy potente. Ese Illich, Ellaria, mediapuntas también metía al extremo derecho, pero bueno, esa línea por detrás del punta creo que es muy potente, y creo que es donde el Real Oviedo va a tener que potenciar bastante su juego. Y creo que su idea de juego de intentar asociarse va en sintonía con este tipo de jugador que tiene. Creo que Alberto Reina y Dendoncker también son ese tipo de jugador. Hay que ver si va a jugar Sibo en ese doble pivote, que igual no es un jugador tan capaz en estas orientaciones, sobre todo en la orientación del juego y en la dirección. Al menos eso es lo que he mostrado en las primeras 3 jornadas, aunque veremos si puede ir creciendo, que lo visto, al menos a nivel defensivo, de Siebo es bueno. ¿Qué cosas me gustan menos? Pues bueno, un 9 con poco gol, o al menos la sensación que da, con poca presencia. El día de la Real Sociedad, Fede Viñas creo que no estuvo tan bien. Salomón Rondón de momento creo que está dejando poquito. Y creo que va a tener mucha importancia
el 9 a la hora de activar a los de la línea de atrás. Pues por ejemplo, con esto que comentábamos del Elche de balón del central al delantero directamente y que un delantero deje de cara para la línea anterior, pues eso va a tener que hacerlo también Fede Viñas o Salomón Rondón en su defecto, quien juegue. Y bueno, pues no sé si por ahí va a tener un déficit el Elche y le va a faltar gol. Por eso creo que la línea de 3 por detrás también van a tener que ayudar en esta cota defensiva. También evidentemente estamos hablando de equipos que acaban de ascender. Pues no van a tener jugadores potentes en todas las posiciones, porque creo que tiene buenos extremos, buenos laterales. Creo que al menos lo que han mostrado por dentro Illich, Yaria, Dendoncker y Reina no está mal, no, o sea, bueno, es más o menos esperanzador. Pero bueno, evidentemente si tuviera jugadores potentes en todas las posiciones, pues no sería un equipo recién ascendido. ¿Qué me gusta poco también de Elche? Bueno, muchas pérdidas en salida. Y esto lo pudimos ver sobre todo con la Real Sociedad. La Real Sociedad que tiene un tramo de unos 25-30 minutos hasta el gol de Hassan, en el que es muy superior al Elche. Y sobre todo, ¿por qué? Porque recupera muy arriba, presiona muy adelante y un equipo con mucha energía con la Real de vez en cuando, porque después del gol del Oviedo perdió toda esa energía. Pero bueno, mientras tuvo esa energía, creo que fue muy positivo esos minutos de la Real porque forzó muchísimas pérdidas del Real Oviedo y entiendo que quiera jugar el balón de muy atrás, pero bueno, pues si a veces no puede sacarla, hay que ver cómo puede verticalizar un poquito más el Oviedo, igual atraer y golpear un poquito más y no tanto intentar sacarla desde atrás tan exagerado, porque de momento le está costando más pérdidas que ventajas. Y lo último, pues un central de jerarquía. Los centrales que tiene el Oviedo no son jugadores experimentados en primera división, ninguno de ellos, y ahí ficharon a Eric Bailly, que a mí tampoco me convence del todo, y creo que no es un central de jerarquía como tal en primera división. Por lo tanto, pues bueno, veremos si por ahí van a sufrir. Eso sí, no tiene centrales del todo, bueno, que puedan, pues no puede ser una Fenbrugger, por ejemplo, un Vigas. A mí Dela me gustó, por ejemplo, el día del Barça, que pueden tener el Levante y el Elche. Pero sí que creo que tiene el mejor portero de los tres recién ascendidos, que es Aaron Scandell, o al menos por lo mostrado en estas primeras 3 jornadas. Porque creo que el día de la Real Sociedad, en ese tramo que hemos hablado, es el propio Scandell quien salva bastante a su equipo, al Oviedo, porque crea bastantes ocasiones la Real Sociedad y es él quien para. Sobre todo hay una Oyarzábal muy clara que saca una mano muy buena abajo. Creo que en los goles esperados Aaron Scandell había evitado 2, que es una barbaridad de estadística para un solo partido. Y el día en Madrid y el día del primer día que jugó contra el Villarreal también estuvo bastante bien. Por lo tanto, creo que tiene el mejor portero, creo que tiene los defensas igual los más flojitos, pero creo que tiene un gran portero. Así que bueno, estos son los 3 recién ascendidos, Elche, Oviedo y Levante. 3 de propuestas muy diferentes y 3 propuestas que yo creo que van a competir bastante. ¿Quién tiene mejor pinta? Pues bueno, evidentemente si has visto el vídeo, creo que es el Elche de Eder Sarabia el que tiene mejor pinta de los 3, pero no sería especialmente pesimista con ninguno de los 3. De hecho, por ejemplo, me pongo a comparar y ha jugado peor estos 3 equipos que el Sevilla de turno o el Girona de turno, pues no diría en ningún caso. Y por lo tanto, bueno, yo si fuese aficionado a estos equipos me prepararía para sufrir, pero si fuese aficionado a estos equipos también creo que voy a tener creería que voy a tener un año muy divertido, de competir mucho y que en ningún caso mi equipo va a ser un Valladolid como el año pasado. Yo no estoy diciendo que los 3 se vayan a salvar o que los 3 vayan a extender, porque la verdad que no tengo mucha idea, porque estamos en la jornada 3 evidentemente, pero aún así creo que el inicio de los 3 es para al menos que sus aficionados se ilusionen.